Hernández Alzate, gerente de Viva, nos acompaña a esta hora de la mañana en Consejo de Redacción. Gerente, bienvenido. Bueno, Claudia, muy buenos días. Un saludo para ustedes también, para todos los que hasta ahora nos ven. Dos temas importantes nos convocan a esta hora de la mañana. Comencemos por hablar de una convocatoria muy interesante que tienen que va a beneficiar a más de 2.000 personas y estamos hablando de las zonas de Urabá y Bajo Cauca. Así es, el gobernador ha querido que por primera vez enfoquemos nuestros esfuerzos en mejorar las condiciones habitacionales de estas dos subregiones, pero en una tipología muy importante que es los servicios públicos. ¿Por qué? Porque las cifras muestran que el mayor déficit que tienen estas dos subregiones es en materia de servicios públicos domiciliarios. Por el lado del Urabá, este representa más del 45% de las necesidades que requieren en mejoramientos, y por el lado del Bajo Cauca es del 38%. Pero servicios públicos, estamos hablando de acueducto y alcantarillado. Estamos hablando de acueducto y alcantarillado, se trata de las redes intradomiciliarias que van a conectar para construir pozos sépticos, hacer los baños donde no haya, o en aquellos donde hay baños pero están en muy malas condiciones vamos a mejorarlo y hacer el pozo séptico para conectarlos también. Esto en materia de manejo de aguas residuales. En materia de acueducto haremos unos sistemas donde permita proveer de agua potable también a las viviendas. Cuando hablamos de una convocatoria, hacemos referencia a quiénes pueden participar, juntas de acción comunal, personas individuales, quiénes pueden hacerlo y de qué manera. Bueno, esa convocatoria está dirigida a 16 municipios que están ubicados en esas dos subregiones. Las alcaldías, 10 del Urabá y 6 del Bajo Cauca, deberán presentarse antes del 30 de abril para postular a 150 beneficiarios de sus comunidades que hayan identificado que tienen estas necesidades. Nosotros tenemos unos datos del Observatorio de Vivienda que maneja nuestro centro de pensamiento. Ahora requerimos que los alcaldes identifiquen esas viviendas para nosotros proceder a aportar los recursos, firmar el convenio, en donde la alcaldía aportará el 20% y el gobierno departamental aportará el 80%. Gerente, el año pasado ya muchos vimos ese trago amargo de la suspensión del subsidio Mi Casa Ya. La gobernación de Antioquia ayudó a estas personas, está ayudando a estas personas con el tema financiero porque se quedaron en veremos. Desde el mes de diciembre, cuando hubo este fatal anuncio por parte del gobierno nacional, han transcurrido ya 3 meses y lo que tenemos al frente es un panorama muy crítico. Se trata de más de 25 proyectos del departamento de Antioquia que están suspendidos, con construcciones entre el 98 y el 100% de ejecución de obra. Y en esos proyectos, casi que el 60% de los beneficiarios o de la población que soñaba con tener vivienda está pensando en desistir. Por eso hoy el gobierno de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón, lo que ha querido es proponer que en conjunto con la alcaldía y la constructora podamos lanzar un plan rescate que sustituya el subsidio de Mi Casa Ya. Se trata de que la alcaldía pueda aportar 15 millones, la gobernación aportaría 15 millones, entre los dos serían esos 30 millones para ayudarle al cierre financiero de la familia. Pero también en aquellos proyectos nuevos, en los que hoy no cuentan con el subsidio de Mi Casa Ya, pues también el gobernador Andrés Julián en la pasada asamblea de Camacol lanzó una estrategia muy importante, es que podamos aportar el 10 o el 20% del valor total de la vivienda, bien sea para VIP o sea para vivienda de interés social. Esto con el fin de incentivar la oferta, de que las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios promuevan esos tipos de proyectos porque son de fácil acceso a familias de bajos ingresos, y también incentivar la demanda para que la gente sienta que hay formas de poder tener vivienda, sobre todo en un departamento como Antioquia que tiene una alta tasa de informalidad. Gerente, hacer todos estos proyectos, pues por supuesto requiere de mucho esfuerzo. ¿Cuáles son esas consecuencias que traen o que traerían los desistimientos de estas familias, entendiendo por supuesto que ya no existe ese subsidio de Mi Casa Ya, pese a que hay pues muchas alternativas? Hay situaciones hoy por hoy que podrían hacer que esas familias digan, no, ya mejor no me meto en este proyecto, dejo lo que tengo guardado de pronto para otras cosas, pero ¿eso qué consecuencias podría traer? Bueno, una principal consecuencia es que la familia pues pierde el sueño de tener vivienda propia y continúa con su mismo esquema de pagar arrendamiento de su vivienda. Pero en la economía tiene una consecuencia tremenda, y es que cuando no hay el subsidio de Mi Casa Ya, esa se convierte en una de las principales causas para que los proyectos
se detengan. Cuando la gente desiste, entonces el desarrollador constructor se queda con una unidad inmobiliaria más en el inventario. Y al quedarse con el inventario un número de viviendas, pues eso conlleva a la suspensión de la obra. La suspensión de la obra conlleva a desempleo. Y entonces salen obreros, salen maestros, salen ingenieros y por supuesto todo el sector de la construcción se para. Entonces aquí hay una consecuencia gravísima de cara a esto porque este es un aporte que significa algo importante en el cierre financiero para las familias y para la economía. Y eso es lo que quiere el gobernador, incentivar la oferta porque eso es lo que permite sin duda generar mayor crecimiento económico a partir de la construcción. Gerente, ¿esto va de la mano con otros programas de los que hemos hablado en otras oportunidades aquí en Consejo de Redacción o es el mismo programa? Este es uno nuevo, porque nosotros en otro programa hemos hablado de un plan rescate que tenemos para evitar desistimientos y se mantiene. Sí. Son aquellos proyectos que están a 6 meses de escrituración. Para evitar el desistimiento ayudamos en el cierre financiero aportando 10 millones para BIS y 14 millones para BIP. Ahora lo que ha dicho el gobernador es que para detener la suspensión de esas obras, de la entrega de esos proyectos a las familias que están pensando en desistir, vamos a hablar con las alcaldías para que entre los dos aportemos 30 millones y ayudemos a sustituir parcialmente el subsidio de Mi Casa Ya. Gerente, dijo en su momento ya el exministro Alejandro Guevara que lo que pasó fue que después de la pandemia los constructores se lanzaron a ofrecer proyectos a la loca con subsidios sin contar con la existencia que se tenía para ese momento en el Ministerio de Hacienda y hubo un desbordamiento de esa iniciativa y que por eso fue la suspensión, más sumado lo que sucedió con la ley de financiamiento. Pero es cierto que se van a reactivar una serie de nuevos subsidios como 800 a partir del mes de este mes. Lo que pasa es que en diciembre sale una circular diciendo que no hay más subsidio en Mi Casa Ya, no hay más subsidio a la tasa de interés, la FRES. Y días después o meses después sale la viceministra de Vivienda a anunciar que harían otra forma de uso de entrega de esos recursos, que sería a partir de regalías, que harían convenios con las entidades territoriales. Hoy el gobierno de Antioquia no conoce ninguna de esas propuestas. No hemos podido ver ninguna convocatoria en las plataformas del Ministerio de Vivienda. No hemos podido tener contacto además con el Ministerio, que es bastante difícil tener comunicación con ellos. Imagínense el departamento que tiene un déficit tan grande, no ha podido tener ese canal de comunicación certero con ellos. Entonces, debo decirte que hoy no hay una claridad en ese panorama. Y el panorama es muy angustiante, además, porque... ¿Para cuántas familias, para cuántas personas? ¿Cuál es el cálculo? Hoy Antioquia tiene un déficit de 137.000 soluciones de vivienda que requiere. Ese es el déficit que tenemos y la meta que tiene este gobierno es de hacer 50.000, promoverlas con todo el ecosistema de la vivienda. ¿Mayoritariamente en el campo o en zona rural? Ambas. Perdón, urbana. Mayoritariamente urbano, pero el rural queremos llegar a las 5.000 familias. Gerente, no, pues básicamente también recordarle a los televidentes a esta hora, muchos preguntando cómo pueden hacer para aprovechar estas múltiples alternativas, que son varias, Mi Casa Mejorada Ya, los otros subsidios que están ofreciendo. Entonces, ¿dónde pueden encontrar los televidentes esa información mucho más condensada y también la asesoría, quizás telefónica o a través de WhatsApp? Para Mi Casa Mejorada es importante acercarse a hablar con las alcaldías, que son los únicos que seleccionan las personas que cumplan requisitos para acceder a estos beneficios. Nosotros, el departamento, lo que hace es cofinanciar recursos para poder ejecutar esas acciones en cada uno de los municipios. Hasta el momento son 12.500 mejoramientos los que hemos firmado ya y que ya están en etapa de ejecución en este año 2025. En el tema de vivienda nueva, con lo que yo he anunciado en este momento, es importante que se puedan comunicar con nuestra empresa Viva, con la constructora y por supuesto con la alcaldía, pero en Viva pueden acercarse al Almacentro piso 10 en la Torre Sur, también pueden meterse a la página web www.viva.gov.co y allí nosotros les vamos a suministrar toda la información, cómo es la reglamentación, cómo es que vamos a casar esos recursos para garantizar que ellos hagan su cierre financiero y finalmente cumplan su sueño de tener vivienda propia. Gerente, finalmente, ¿ustedes le hacen seguimiento a todo este tema de asignación? Es decir, como que haya en manos de las alcaldías para evitar que se haga política, que se haga corrupción. ¿Ustedes le hacen seguimiento para que de verdad estas viviendas, estos proyectos se le entreguen a las personas que en realidad lo necesitan? Sebastián, esa es muy buena pregunta. Claro que sí. Una vez la alcaldía selecciona a la persona,
con el lleno de cumplimiento de requisitos, la alcaldía lo manda a Viva para que Viva haga su procedimiento de cruce y habilitación de esas personas. Ese cruce lo hacemos con toda la base de datos nacional. Cruzamos con el tema del IGAC para saber si tienen predios en otra parte del país o no. Cruzamos todo el tema socioeconómico y con esto también cruzamos todo el tema de otorgamiento de otros subsidios en los últimos años. Y con esa información le retroalimentamos a la alcaldía, le decimos cuáles de los que mandó cumplen o no cumplen. Y ahí ya con eso podemos hacer ya la etapa de ejecución del mejoramiento. Gerente, finalmente la invitación para esta convocatoria en el Urabá y en el Bajo Cauca para este mejoramiento en 16, 17 municipios. Son 16, son en total 17 municipios porque son 11 Urabá y 6 Bajo Cauca, pero hay uno de los municipios del Urabá que hoy, según los datos de nuestro centro de pensamiento, no tiene un déficit porque es un municipio que tendría que ser reubicado casi que en su totalidad. Entonces, nosotros hablamos por ahora de 16 municipios, la invitación es a las alcaldías a que se presenten a la convocatoria. Es un cupo de 150 mejoramientos que queremos hacer por municipio para un total de 2.260 aproximadamente mejoramientos dedicados a servicios públicos domiciliarios en materia de manejo de aguas residuales y de acueducto. Con esto buscamos reducir en un 10% el déficit en materia de servicios públicos de acuerdo al dato que tenemos por cada uno de los municipios. Y con esto estamos atendiendo una situación que es supremamente grave en todo el departamento, pero especialmente en esas dos subregiones en las que ha querido el gobernador centrar nuestra atención. Una inversión de más de 32.000 millones de pesos que estamos listos para cofinanciar con cada una de las alcaldías. Rodrigo Hernández, gerente de Viva, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. A mí me gusta porque cuando el gerente viene casi siempre son buenas noticias. Sí. Para los antioqueños eso me parece muy, muy importante.